bienvenidos a The Deep Dive. El caso que nos traes hoy es fascinante. Un usuario nos ha enviado una pila de información sobre una controversia política en Colombia. Gira en torno a unas fotos de viviendas para una comunidad indígena y la rapidez con la que se propagaron acusaciones de que eran falsas. Así que pongámonos manos a la obra y veamos qué podemos descubrir. Para ponernos en contexto, el presidente Gustavo Petro publicó fotos de unas nuevas casas construidas para una comunidad indígena, y algunas figuras prominentes de la oposición política, especialmente en redes sociales, inmediatamente afirmaron que las fotos eran falsas. Aseguraban que las imágenes provenían de un sitio web de alquileres. ¿Te acuerdas del revuelo que se armó hace unos años con las fotos de las caravanas de migrantes? Esta situación me recuerda un poco a eso, ¿no te parece? Te genera una narrativa a partir de unas imágenes. Y en cuestión de horas se extiende como la pólvora por internet, sin que mucha gente se para a contrastar la información. Y en este caso, algunos de los nombres que saltaron a la palestra fueron Catherine Miranda, Catherine Jubinao, Gabriel de las Casas y Melquisedec Torres. Sus acusaciones se propagaron rápidamente, y aunque algunos de ellos luego borraron sus tweets, al darse cuenta de su error, el daño ya estaba hecho. La acusación más llamativa fue que las fotos provenían de Booking.com. Incluso alguien se tomó la molestia de crear una captura de pantalla manipulada para probar su veracidad. ¿Hasta qué punto crees que este tipo de manipulaciones digitales pueden influir en la opinión pública? Es una pregunta clave. Lo que estamos viendo aquí es un ejemplo clarísimo del peligro de la desinformación, especialmente en un ambiente político tan polarizado. Y las herramientas digitales, como la manipulación de imágenes, pueden ser armas muy poderosas en este contexto. Totalmente. Y lo que me inquieta es la velocidad a la que se propaga la información en Internet, ya sea verdadera o falsa. En este caso, la acusación de que las fotos eran de Booking.com se viralizó en cuestión de horas. Pero la realidad es otra, donde el alcalde Unguía Chocó confirma que las casas son reales y explica los detalles del proyecto. De hecho, un detalle que muchos pasaron por alto en su afán por acusar a Petro es que las casas fueron diseñadas en consulta con las comunidades indígenas. ¿No te parece que esto añade otra capa de complejidad a la situación? Sin duda. Si nos detenemos a analizar el trasfondo de la acusación, vemos que no solo se cuestiona la veracidad de las fotos, sino que también se pone en duda la capacidad del gobierno para llevar a cabo un proyecto de vivienda que responda a las necesidades de las comunidades indígenas. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Por qué tanta gente se apresuró a creer que las fotos eran falsas? ¿Se debe a una desconfianza generalizada hacia el gobierno o hay otros factores en juego como el sesgo de confirmación? Es difícil aislar una sola causa, pero sí podemos decir que el sesgo de confirmación juega un papel importante en la forma en que procesamos la información. Tendemos a dar más crédito a la información que confirma nuestras creencias preexistentes y a descartar la que las contradice. Es decir, si ya desconfiamos del gobierno, es más probable que creamos una acusación en su contra, incluso si no hay pruebas sólidas que la respalden. Precisamente. Y en el entorno digital, donde la información se propaga a una velocidad vertiginosa, este sesgo puede tener consecuencias muy significativas. Volviendo al caso que nos ocupa, también tenemos la reacción de Catalina Velasco, la exministra de Vivienda, quien ha confirmado la autenticidad del proyecto y ha elogiado el diseño de las casas. Me pregunto si su testimonio tendrá el mismo impacto que las acusaciones iniciales. ¿Crees que la gente estará dispuesta a cambiar de opinión o la primera impresión ya ha calado demasiado hondo? Es una pregunta compleja. Lo cierto es que una vez que una idea se instala en el imaginario colectivo, es muy difícil desmontarla. Y más aún en el contexto actual, donde la desconfianza hacia las instituciones y los medios de comunicación es cada vez mayor. Lo que me resulta frustrante es la falta de verificación de datos por parte de quienes difundieron esta información falsa. Es preocupante ver cómo se lanzan acusaciones sin contrastar la información. Es un síntoma de la época que vivimos. La inmediatez de las redes sociales nos lleva a priorizar la rapidez por encima de la precisión. Y esto crea un caldo de cultivo perfecto para la desinformación. Totalmente. Y en este caso, esa desinformación ha tenido un impacto real, dañando la imagen del gobierno y generando un clima de desconfianza en torno a un proyecto que, según las pruebas que tenemos, parece ser legítimo. Antes de pasar a analizar las implicaciones más amplias de este caso, que confirma la veracidad de las fotos y explica los detalles del proyecto. Por supuesto, me parece una buena idea. Lo que me llama la atención del audio del alcalde es la forma en que describe el proyecto. Habla de un proceso de consulta con las comunidades indígenas, de un diseño que respeta sus tradiciones y necesidades. Esto contrasta con la imagen que se intentó proyectar con la acusación de las fotos falsas, donde se insinuaba que el gobierno estaba imponiendo un modelo de vivienda ajeno a la realidad de estas comunidades. Es cierto. Y esto nos lleva a otro punto importante, la idea de dignidad en la vivienda. Tanto Petro como aquellos que reaccionaron a la situación utilizaron esta palabra. ¿Qué significa proporcionar una vivienda digna y por qué este concepto fue tan central en esta controversia? La dignidad, en el contexto de la vivienda, va más allá de 4 paredes y un techo.
Implica acceso a servicios básicos, un entorno seguro y saludable, y un diseño que respete la cultura y las necesidades de quienes la habitan. En este caso parece que la controversia se centró en si las casas construidas por el gobierno eran realmente dignas o no. Pero ¿quién define lo que es digno? ¿Es una cuestión de estándares objetivos o depende de la percepción individual? Es una pregunta compleja que abre un debate interesante. Podríamos decir que hay ciertos estándares mínimos que deben cumplirse para garantizar una vivienda digna. Acceso a agua potable, saneamiento, electricidad, protección contra las inclemencias del tiempo, etc. Pero más allá de lo básico, entran en juego factores subjetivos, como la cultura, las tradiciones, las expectativas de cada comunidad. Y en este caso la acusación de que las fotos serán falsas parece apuntar a una idea preconcebida de lo que debería ser una vivienda digna para una comunidad indígena. Como si se diera por sentado que cualquier proyecto gubernamental estaría destinado a fracasar, a no cumplir con las expectativas de estas comunidades. Y esto nos lleva de nuevo al tema del sesgo de confirmación. Si partimos de la premisa de que el gobierno no es capaz de proporcionar una vivienda digna, cualquier acción que realice, por bien intencionada que sea, será interpretada a través de ese filtro. Y en el caso de las redes sociales, ese filtro se amplifica exponencialmente. Una imagen, una frase sacada de contexto puede ser suficiente para generar una ola de indignación, sin importar si la información es veraz o no. Y precisamente en el último audio que tenemos, el creador del vídeo de YouTube expresa su preocupación por las próximas elecciones de 2026 y el potencial de una desinformación aún más generalizada. ¿Qué te parece esta preocupación? ¿Crees que estamos ante un problema creciente o es una exageración? Creo que es una preocupación legítima. Si ya estamos viendo este nivel de desinformación, ahora imaginemos lo que podría ocurrir en un contexto electoral, donde las apuestas son aún más altas. Claro. En un contexto electoral, la desinformación puede ser utilizada como un arma para manipular a la opinión pública, para desacreditar a oponentes políticos, para influir en el resultado de las elecciones. Exactamente. Y las redes sociales, con su capacidad de viralizar la información a una velocidad vertiginosa, se convierten en un campo de batalla perfecto para este tipo de estrategias. Y lo que me preocupa es que, como hemos visto en este caso, la desinformación no siempre proviene de fuentes malintencionadas. A veces surge de la falta de rigor de la prisa por ser el primero en publicar una noticia, sin contrastar la información. Es cierto. Y esto nos lleva a la responsabilidad de los medios de comunicación, pero también a la responsabilidad individual de cada usuario de las redes sociales. Debemos ser más críticos con la información que consumimos y compartimos. Totalmente de acuerdo. No podemos dar por sentado que todo lo que vemos en Internet es cierto. Debemos verificar la información, contrastarla con diferentes fuentes antes de difundirla. Este caso nos ha mostrado cómo una simple foto puede convertirse en un detonante de una polémica nacional, cómo la desinformación puede propagarse rápidamente y generar un clima de desconfianza. ¿Qué podemos hacer para combatir este problema? ¿Hay alguna forma de blindarnos ante la desinformación? No hay una solución mágica, pero sí hay algunas medidas que podemos tomar. En primer lugar, debemos ser conscientes de nuestros propios sesgos, de nuestra tendencia a creer la información que confirma nuestras ideas preconcebidas. Es decir, debemos hacer un esfuerzo consciente por ser más objetivos, por buscar información que desafíe nuestras creencias. Exactamente. Y también debemos ser más críticos con las fuentes de información. No todas las fuentes son iguales. Debemos dar prioridad a las fuentes fiables, a los medios de comunicación que se rigen por principios éticos y que contrastan la información antes de publicarla. Y en el caso de las redes sociales, debemos ser especialmente cautelosos con la información que se comparte, ya que a menudo se propaga sin ningún tipo de filtro o verificación. Es cierto. En las redes sociales, la responsabilidad individual es fundamental. Antes de compartir una noticia, una imagen, una frase, debemos preguntarnos, ¿es esto cierto? ¿De dónde viene esta información? ¿Quién la está difundiendo? Son preguntas clave que lamentablemente no siempre nos hacemos, y esto nos hace vulnerables a la manipulación, a la desinformación. Este caso, del que hemos estado hablando hoy, es un ejemplo perfecto de cómo la desinformación puede afectar a la opinión pública, generar un clima de desconfianza, e incluso poner en peligro proyectos que buscan mejorar la vida de las personas. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para pasar a la última parte de nuestro análisis, donde exploraremos las implicaciones más amplias de este caso y las posibles soluciones para combatir la desinformación. Si pensamos en las elecciones de 2026 que mencionaba el creador del vídeo, ¿qué medidas se podrían tomar para prevenir la propagación de la desinformación en un contexto tan crucial? Es un desafío enorme. Las plataformas de redes sociales tienen la responsabilidad de implementar mecanismos más efectivos para detectar y eliminar la desinformación, pero también para educar a sus usuarios sobre cómo identificar y combatir este tipo de contenido. Pero al mismo tiempo es importante proteger la libertad de expresión y evitar la censura.
¿Cómo se puede encontrar ese equilibrio? Es un debate complejo. Una posible solución sería la creación de sistemas de verificación independientes, que puedan evaluar la veracidad de la información que circula en las redes sociales, sin depender de las propias plataformas. Sería interesante explorar esa idea con más detalle. Quizás un sistema similar al que se utiliza para verificar los hechos en los medios de comunicación tradicionales. Precisamente un sistema que sea transparente e imparcial y que cuente con la confianza de la sociedad. Y volviendo a la responsabilidad individual, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para evitar ser víctimas de la desinformación? En primer lugar, ser conscientes de que la desinformación existe, que es un problema real. Y luego aplicar un pensamiento crítico a la información que consumimos. No creer todo lo que vemos en Internet, por muy impactante o convincente que parezca. Es decir, cuestionar las fuentes, buscar diferentes perspectivas, contrastar la información con otras fuentes fiables. Exactamente. Y también ser responsables con la información que compartimos. Si tenemos dudas sobre la veracidad de algo, es mejor no compartirlo. Es un buen consejo. A veces la mejor forma de combatir la desinformación es simplemente no contribuir a su propagación. Este caso de las fotos de las viviendas en Colombia nos ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la verificación de la información, la influencia de los sesgos cognitivos y la necesidad de un pensamiento crítico en la era digital. Pero también nos ha dejado con una pregunta inquietante. ¿Qué significa proporcionar una vivienda digna en el siglo XXI? ¿Cuáles son los estándares que debemos exigir, no solo como ciudadanos de un país, sino como miembros de una comunidad global? Te invitamos a seguir reflexionando sobre esta pregunta y mantener un espíritu crítico ante la información que consumes y compartes.